Hola, mi nombre es Diana García y soy docente de matemática de cuarto de básica y de lengua y literatura de quinto y sexto y séptimo en la Escuela María Troncati. Y en este video quiero contarles un poco qué herramientas pedagógicas o qué propuestas pedagógicas he utilizado para poder sobrellevar la educación a través de medios tecnológicos o virtuales y de qué manera he logrado impactar en mis estudiantes utilizando estos recursos o herramientas. Primero, lo que yo he hecho es mantener la estructura de sus guías de estudio que utilizamos durante clases. Entonces lo que he buscado es tratar de mantener la misma línea que se ha venido trabajando durante todo el año escolar, con la finalidad de que ellos mantengan su estructura y que no pierdan este sentido de organización o de cambio de metodología. Entonces creo que esto ha impactado de manera positiva y yo creo que en un 90% de mis estudiantes, ya que todos han podido adaptarse a estas medidas y de esta manera pues estudiar en sus casas y no perder el ritmo. La segunda es hacer videos explicativos como si estuviéramos en clases. Lo que yo he hecho es un poco adaptar los recursos que tengo en casa para poder brindarles explicación como si estuviéramos en clase. He tratado de utilizar el mismo lenguaje, los mismos ejemplos, a través de un pizarrón, ya que para ellos es más fácil seguir el ejemplo o la explicación en un pizarrón que tal vez en un video, en una imagen o en un texto. Entonces un poco lo que he hecho es esto, adaptar estas explicaciones que se daban en clase a través de un video y poder enviarles para que de esta manera ellos puedan realizar sus ejercicios y sus actividades. Otro recurso que yo he utilizado es adaptar el contenido que estamos viendo a la situación actual y a las situaciones o a los elementos que tienen en su casa. Por ejemplo, en el tema de lengua y literatura con séptimo de básica, tenían que aprender el tema de la carta. Entonces, un poco lo que yo hice fue adaptar este contenido a la situación actual y pedirles que escriban una carta hacia alguien que ellos quisieran saludar o decirle algo y utilizar las estructuras que ellos hayan aprendido. Otro ejercicio que hicimos con ellos también fue escribir una carta de su yo del futuro, en donde ellos lo que hacían era redactar con todos los elementos que se aprendió de la carta justamente al yo del futuro y contarle un poco de la situación que vivimos, de cómo se sienten, de qué están aprendiendo y qué les gustaría leer en 10 años. Entonces esto les ayudó bastante no solo a aplicar el conocimiento que ellos tenían que tener, sino que se hizo significativo y además se relacionó con la situación actual. Y esto también les permite un poco a ellos expresar sus emociones a través de situaciones académicas. Otro ejemplo de esto, por ejemplo en matemática. Los niños estaban aprendiendo acerca del litro y de las medidas de capacidad. Entonces lo que yo hice fue, mediante un encuentro virtual que tuve con ellos, lograr adaptar este contenido a sus casas, ¿no? Entonces fue como, a ver, busquen en sus casas qué elementos les pueden ayudar a medir capacidades, con qué elemento podrían medir litros, con qué elemento podrían medir submúltiplos de litro y así sucesivamente. Entonces la clase se hizo un poco dinámica mediante el encuentro virtual y ellos lograron relacionar el contenido con ya elementos o situaciones reales que ellos viven en sus casas o en su día a día. Bueno, otro recurso u otra herramienta pedagógica que yo he podido utilizar para impactar a mis estudiantes y que de esta manera puedan desarrollar de mejor manera sus actividades es involucrar a los tutores, padres de familia o adultos responsables que se encuentren con los niños en casa en las actividades escolares como tal. Entonces, la idea de esto es que los niños aprendan, se involucren en su aprendizaje y aparte de todo puedan generar espacios en familia o compartir en familia durante esta situación mediante las actividades escolares. Entonces, por ejemplo, lo que yo hice fue con mis alumnos con los que trabajo en lengua y literatura es darles una lectura que tenga algún mensaje o alguna conclusión
que les haga a ellos reflexionar sobre temas como la educación, sobre temas como la amistad, y también se trabajó el tema de las normas, del juego limpio y algunos otros temas que les permiten a ellos reflexionar. Entonces, lo que se busca ahí es un poco generar habilidades de lectura, generar pensamiento crítico, y también la idea final era que ellos puedan contar todo lo que aprendieron durante su guía o durante la lectura, y finalmente lograr generar en familia una conclusión de lo que ellos leyeron, y de esta manera se involucró a los autores. Ese es uno de los ejemplos que utilicé. Y finalmente, una de las actividades o de recursos que me ha servido mucho para poder impactarles y que ellos realmente se vean involucrados y no sientan que simplemente están haciendo ejercicios o actividades para hacer, es realizar actividades dinámicas durante los encuentros virtuales principalmente, que les permitan a ellos consolidar los aprendizajes o los conocimientos y las habilidades que deben desarrollar. Entonces, en este caso, les voy a dar un ejemplo de mi clase de lengua y literatura con sexto de básica. Y lo que hicimos fue lo siguiente: el tema que ellos debían ver en ese día era el debate o la discusión. Entonces se envió, claro, la información, lo que ellos debían leer, qué es un debate, y en la clase ya práctica lo que se hizo fue hacer un debate. Se planteó un debate, les envié el tema, les envié recursos para que ellos puedan prepararse, les envié las indicaciones y bueno, pues se conectaron, y lo que hicimos fue generar este espacio en donde, más que preguntarles qué leyeron, qué aprendieron, si entendieron, fue aplicar la habilidad y el conocimiento como tal. Entonces, estas actividades les permiten a los estudiantes involucrarse mucho en su proceso y disfrutar de lo que hacen sin necesidad de sentirse presionados o sentirse que les están evaluando constantemente, sino que lo hacen como muy natural y comparten con sus compañeros, comparten con sus padres porque tienen que conversar. Una parte de la guía justamente era hacer una entrevista para generar puntos de vista contrarios. Otra actividad fue generar un debate en familia de algún tema que ellos decidan. Obviamente, los niños siendo los personajes principales de esta actividad o siendo quienes guían la actividad. Entonces ellos debían explicar a sus padres o a sus hermanos con quienes iban a hacer el debate en casa qué es un debate, cómo funciona, moderar un poco esta actividad y justamente luego crear el espacio en familia que les permite generar conocimientos, y así ellos también se apropian de su aprendizaje. Esas son algunas de las herramientas o recursos metodológicos que yo he utilizado para impactar a mis estudiantes desde casa y que realmente ha funcionado, y he visto que ha logrado involucrarles a ellos mucho más en su aprendizaje que simplemente enviar actividades para que sigan avanzando con el currículo. Muchas gracias.